los determinantes hay ciertas normas que, si bien es cierto, las establece la Real Academia Española de la Lengua en su ortografía, en su gramática, también es oportuno señalar que van de acuerdo a lo que establece la Oficina Internacional de Estandarización. Así que presta mucha atención, sobre todo si tú eres un alumno que aspira a seguir una carrera de ciencias o de ingeniería. Por aquí. Respecto del uso del artículo, sabemos que cuando este es femenino y empieza con A tónica, debemos usar un alomorfo. O sea, no podemos decir la porque se produce el encuentro de aes y ese es un vicio del lenguaje llamado cacofonía. Entonces, decir la alma, la águila o la hacha constituyen errores. Lo correcto es que cuando el nombre femenino inicia con A tónica, alma, águila o hacha, ya sabes que la H no suena, debes anteponer el. Entonces, el alma, el águila, el hacha. Y de esa manera se evita la cacofonía. De otro lado, al pluralizar, la S se interpone entre las AES. Así que se mantiene la forma la, pero pluralizada. ¿De acuerdo? Luego, uso de artículo ante nombres propios. Seguramente te han dicho, no, el artículo no se escribe, no se utiliza ante nombre propio. Pero hay algunos lugares donde es un rasgo dialectal. Por ejemplo, en Chile, en la selva peruana o en Cataluña, se dice el Pedro, la Juana. Ese es un rasgo dialectal. Obviamente no es parte de la norma, no corresponde al estándar. Pero hay otros usos que sí son generales y son correctos. Se puede, antes del apellido, utilizar, ¿no? Los Rodríguez acompañaron a los Quispe en esa reunión en casa de los Málaga. Oye, los franciscos son buenos. A los franciscos les dicen panchos. Las Rosario tienen un carácter terrible. Entonces, es válido. Y también, ya la costumbre te habrá enseñado que ante topónimos y ante hidrónimos es perfectamente válido usar el artículo. Dices, el Amazonas, el Mediterráneo, los Andes, los Alpes, los Himalaya. No hay problema en esos casos. ¿Cuándo usar las contracciones del y al? Recuerda que algunos nombres son locuciones. Por ejemplo, el distrito Los Olivos, el distrito La Victoria, el departamento La Libertad, el país El Salvador, etc. En esos casos, como el artículo integra el nombre, no debe usarse contracción. Fíjate, si decimos llegó del aeropuerto, es decir, unimos de más él, es absolutamente válido, es lo correcto. Decir llegó del aeropuerto, te das cuenta, origina un efecto desagradable, una cacofonía. Entonces no se dice llegó del aeropuerto, sino llegó del aeropuerto. De la misma manera, en lugar de vamos a el cine, vamos al cine. Ese uso es el correcto, el adecuado. Pero, como ya hemos dicho, ¿qué ocurre si se emplea ante un nombre locutivo? Ahí usar la contracción sería un error. Llegó del Salvador o viajaremos al Cairo,
son errores, porque el nombre es una locución. Lo adecuado es regresó a El Salvador. Viajaremos a El Cairo. De la misma forma, no puedes decir leí un artículo del comercio, leí un artículo de El Comercio. O sea, una pausa mayor te evita la cacofonía y respetas la normativa, ¿no? El Comercio es una locución. Respecto de la escritura de los números, también hay que realizar algunas precisiones. Los cardinales, es decir, esos determinantes que indican una cantidad exacta, ¿ya? Entonces, fíjate, puedes decir, a ver, 21 de los días del mes los dedica a ese estudio. 21. No debes decir 21. ¿Por qué? El acortamiento se emplea cuando el determinante precede a un nombre. Y en este caso, no está precediendo un nombre. Entonces, tampoco se trata de un determinante, se trata de un pronombre. 21 de los días los dedica a la investigación. Y el pronombre no se apocopa. Pero acá, fíjate, relojes. Entonces, acá sí puedes decir 21 relojes. Acá sí es un determinante, está anteponiéndose al nombre relojes. Acá sí puedes, sí debes emplear apócope. ¿Y qué ocurre si se trata de la anteposición a un nombre femenino? Insisto, el género femenino es el marcado en el español. Por lo tanto, siempre debe señalarse la marca morfémica. Si es sillas, debe decirse 21 sillas. El error sería 21 sillas. A veces en las traducciones o subtitulaciones de series extranjeras cometen un error en el empleo del género. Y eso es lo que vamos a ver aquí en los ordinales. Si la palabra es de género masculino, como lugar, el lugar, entonces tú puedes sin ningún problema decir primer lugar, tercer puesto. Pero si la palabra es de género femenino, entonces debes marcar el género. No se debe decir primer oportunidad o su primer vez o el tercer ubicación. Siempre es primera oportunidad, primera vez, tercera ubicación. La marca del femenino debe estar presente. Entonces, primero, segundo, tercero, cuarto, o primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, etc. Respecto de los términos 11 y 12, se puede decir 11º puesto o emplear la forma culta, 11º puesto, 11ª casilla, 12º lugar, 12ª posición o también 12º lugar o en este caso 12ª posición. Para los demás números, ten cuidado.
hay dos formas. En el caso del escribir separado, debes tener en cuenta que cada uno de los términos mantiene su acento. Entonces, como décimo es una palabra esdrújula, debe señalarse el acento con la tilde. Si el término es masculino, entonces puedes emplear apócope. Por lo tanto, 13º libro es correcto. Si se trata de un nombre femenino modificado, ten cuidado. Si escribes por separado, recuerda que la marca de género debe estar presente en cada palabra. 13ª publicación. Esta es la forma correcta. Pero si decides escribir en un solo término, se te facilitan las cosas. Porque recuerda que al yuxtaponer términos para formar una nueva palabra, el primer elemento pierde el acento, así que te olvidas. Solamente te preocupas del acento del término final. Y la concordancia también se marca solo al final. Así que dices 13ª publicación, 14ª fiscalía, 15ª casilla. Esta forma es la más recomendable. No solo porque te evitas cometer algún error, sino porque contribuye a la uniformidad de la expresión. Si se trata de una palabra compuesta, entonces que sea composición propia y no composición sintáctica, no como frase. Eso sí, recuerda, en el caso del masculino, no importa si se escribe de esta manera o de esta otra, o sea, separado, composición sintáctica o junto, ¿no? Una yuxtaposición, el acortamiento, apócope, es de carácter obligatorio, ¿ya? En el uso de los distributivos, hay en algunos medios la mala costumbre, ¿no?, de emplear sendos como si fuera un sinónimo de fuerte, de violento, de gran impacto. El púgil recibió sendos golpes que lo noquearon. La palabra sendos, igual que los términos cada y ambos, constituyen distributivos, es decir, van a señalar una repartición equitativa. Por lo tanto, una oración como recibió sendos golpes en la cara constituye un error, porque acá no hay distribución. En cambio, recibió sendos golpes en los brazos, tanto en uno como en el otro, ese es un enunciado correcto. A veces también se puede usar los cardinales para el ordinal, pero la recomendación es que al menos en la primera centena se empleen los ordinales. Entonces dirás 50º aniversario, 75ª colocación. Pero a partir de la centena, como los números suelen ser un poco más largos, entonces se permite el empleo del cardinal. Entonces, en lugar de decir 157º aniversario, 157 aniversario. Es más sencillo, más corto. Es la aplicación del principio de economía lingüística. Para que tú puedas tener una orientación cabal, te recomiendo revisar los apéndices, tanto del diccionario de la RAE, que puedes consultar en línea, como de la ortografía o del diccionario panhispánico de dudas, en los que vas a encontrar
la forma correcta de escribir estos términos numerales.